A mí me gusta mucho ver películas, siempre desde joven, desde pequeño, joven, no hace mucho tiempo. En últimos años, la verdad es que es poco el tiempo que a veces tengo para ver películas. Particularmente me gustan las películas de guerra, de acción, pero sobre todo las de guerra. Hay una película que se hizo como un clásico con Tom Hanks que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y si la has visto, tú has visto que esta historia se desarrolla en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando a una pobre señora le está llegando por parte del ejército, le van a su casa a avisar que 3 de sus 4 hijos han muerto en combate y solo le quedaba ya un hijo. Entonces, la gente del ejército organiza un grupo de soldados, 8 soldados, comandados por el capitán John Miller, que actuaba el papel Tom Hanks, y fueron enviados a la guerra allá en Europa para buscar al soldado Ryan, al único sobreviviente de esa familia, de los hijos de la señora, para rescatar al soldado James Ryan, resguardarlo y regresarlo, enviarlo de regreso a casa en Estados Unidos, porque querían evitarle a la señora la pena de quedarse sin ningún hijo. Entonces la película muestra cómo ese grupo de soldados van enfrentando muchas dificultades, combates, van muriendo uno, otro. Al final ya encuentran al soldado Ryan, los que van quedando, ¿verdad? Y en la última escena están en un combate siendo bombardeados agresivamente en un puente. Y el capitán Phillips está malherido, moribundo, sentado en la tierra, recargado en un jeep, a punto de morir. Se le acerca el soldado Ryan, se le acerca y lo jala, le pide que se acerque el capitán, y el capitán le dice esto. Le dice: sé digno de esto. Sé digno de esto. La película termina con la imagen del soldado Ryan, pero ya anciano, décadas después, en el cementerio de los héroes del ejército norteamericano, y está en la tumba, parado frente a la tumba del capitán John Miller. Y él está hablándole a la tumba como si el capitán Miller le pudiera escuchar, y le está diciendo: todos los días recuerdo bien lo que me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida con dignidad. Ojalá haya sido suficiente. Espero que así sea ante sus ojos y que yo haya sido digno de lo que ustedes hicieron por mí. Voltea con su esposa y le pregunta a su esposa: dime si he vivido una vida digna, dime si he sido digno. A ese hombre lo único que le interesaba era haber vivido una vida digna del sacrificio que hicieron por él aquellos soldados que hasta dieron su vida para rescatarlo y volverlo a casa. Cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Él está diciendo a la iglesia en Éfeso, y nos está diciendo a todos aquellos que estamos en Cristo: vivan de una manera digna del sacrificio que Cristo hizo por ustedes. Nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo, vino a este campo de guerra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él dio su vida por nosotros. Y en este texto Pablo dice: cristianos, vivan vidas dignas del sacrificio de Cristo. Es decir, si pudiera parafrasear eso, él está diciendo: vivan de manera que su vida muestre el gran valor del sacrificio de Cristo por ustedes. Con su manera de vivir, ustedes pueden mostrarle al mundo la dignidad y el valor de la obra de Cristo. ¿Cómo deberíamos los hombres, cómo deberíamos vivir los cristianos a la luz de lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo luce la vida
de hombres y mujeres que han sido afectados, salvados por el Evangelio. El apóstol Pablo nos da la respuesta en esta porción de su carta a los Efesios. Dice ahí: yo, prisionero del Señor, les ruego, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y cuando tú ves el contexto, te das cuenta que los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo ha estado enseñando todos los beneficios y las bondades que han venido a nuestra vida gracias al sacrificio de Cristo. Que gracias a Cristo y a su obra, nosotros hemos sido adoptados, aceptados, hechos hijos de Dios, perdonados, redimidos, miembros de un cuerpo que es la iglesia, que estábamos muertos y nos dio vida con Él. Y Pablo está en la cárcel diciéndoles: vivan de una manera digna. Y Pablo está en la cárcel porque él estaba viviendo una vida digna de Cristo, porque no se avergonzaba del Evangelio, predicaba el Evangelio y por ello fue a la cárcel. Y desde allí les está rogando: hey, vivan de una manera que su vida misma muestre el gran valor del sacrificio de Cristo por ustedes. Esta vida, ahora cuando leemos el texto completo, y si pudiéramos leer el capítulo completo, el capítulo 4, el énfasis de este capítulo, o sea, Pablo empieza diciendo: vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, vivan de una manera digna que sea congruente con el llamado del Evangelio que ustedes han recibido. Y cuando tú lees el capítulo entero, él da respuesta a cómo es esa vida digna. La vida digna del Evangelio es una vida que procura la unidad de la iglesia. La vida digna del Evangelio, la vida que da gloria a Cristo, la vida que le muestra al mundo el gran valor del sacrificio de Cristo por nosotros, es una vida que es diligente en contribuir a la unidad de la iglesia. Ese es el tema de todo el capítulo 4. Bueno, de hecho hay 2 temas que se van desarrollando a lo largo de la carta. Uno de esos temas es la obra de Cristo para salvarnos, y el otro tema que se va entretejiendo a lo largo de toda la carta es la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Va de la mano. Nuestra unión con Cristo y nuestra unión con la iglesia van de la mano, son inseparables. El Evangelio nos reconcilia con Dios, nos une a Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en unidad, en armonía perfecta, obran para salvarnos y hacer posible nuestra unión con Cristo por medio de la fe en Él. Pero también gracias a la obra de Cristo es posible que nosotros seamos unidos a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. O sea, quiero seguir explicando esto. La carta a los Efesios nos dice que por cuanto hemos sido salvados por Cristo, por cuanto hemos sido hechos ciudadanos del mismo reino, miembros de la misma familia de Dios, todo eso lo podrías ver en el capítulo 2, piezas del mismo edificio donde Dios habita, por cuanto somos herederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo, entonces nosotros debemos procurar esa unidad. La primera parte de la carta nos habla de la unión que el Señor ha obrado, pero la segunda parte de la carta, capítulo 4 en adelante, el énfasis es que seamos diligentes en procurar la unidad de la iglesia. Y no solo en la iglesia, también en la familia. Unidad es importante. Unidad es importante por 3 razones. La primera razón por la que la unidad es importante es porque la unidad da gloria a Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios trino, un Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que cohabitan, que conviven en una unidad, en una armonía perfecta. De manera que cuando tú y yo vivimos en unidad en su iglesia o en la familia, estamos dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir está siendo un reflejo de la esencia de Dios, de la imagen de Dios, un Dios de unidad. La segunda razón por que la unidad es importante
es que la unidad hace posible el crecimiento. Sin unidad no hay crecimiento. Es el énfasis del capítulo 4. Que todos unidos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo. Y la tercera razón por qué unidad es importante es porque la unidad de la iglesia es un poderoso testimonio para los perdidos. Un poderoso testimonio para los perdidos. Cuando la gente ve que realmente somos uno, que estamos unidos, la gente va a creer en Dios. Jesús oró eso y dijo en Juan 17:21, está orando al Padre y dice, para que todos sean uno. Está orando por la iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si me vas siguiendo bien, y si yo estoy siendo claro, la vida digna del Evangelio es una vida que procura la unidad de la iglesia. ¿Me vas siguiendo? Está fácil de entender eso, ¿no? Ahora, este texto nos habla de cuál es la virtud indispensable para lograr la unidad de la iglesia y para que eso dé gloria a Dios y vivamos vidas dignas de Él. La virtud indispensable para procurar la unidad de la iglesia es la humildad. Repita conmigo, humildad. La humildad. Es una humildad, escucha, que se manifiesta con mansedumbre, paciencia, amor sacrificial. Y es de lo que está hablando el texto, particularmente versículo 2. Dice versículo 2, Pablo en el 1 exhorta a vivir una vida digna del Evangelio. Versículo 2 dice, que vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Vamos a ir viendo uno por uno. Humildad. ¿Qué quiere decir humildad? Humildad quiere decir en el griego de baja condición. En tiempos de Jesús, la humildad era vista en el mundo como algo negativo, como un signo de debilidad. De hecho, se dice que en aquellos tiempos ni siquiera había una palabra para describir la humildad. Muchos piensan que la palabra humildad, el término, fue acuñado por el apóstol Pablo. Pero lo que en ese tiempo valoraban bajo el Imperio Romano y la influencia de los griegos era la autoexaltación. Eso era lo que apreciaban, el autoexaltarte, el orgullo. No es diferente a hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que predomina en el mundo. Pero porque vivimos en una cultura, en un tiempo que te dice, exáltate a ti mismo, piensa primero en ti. Primero tú, después tú y al último tú. No importa por encima de quién tengas que pasar, pero para el Señor, escucha, esto es fundamental. Para el Señor, la humildad es un signo de fortaleza, no de debilidad, de fortaleza. Es la virtud cristiana más fundamental. Decía Spurgeon, humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. Que yo haga una evaluación correcta y honesta de mí mismo. Uno de los mejores pasajes para aprender lo que es la humildad está en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Mira cómo define, cómo podemos entender la humildad. Me encanta cómo lo define ahí. No, esto es humildad, fíjate bien. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Está fácil, ¿verdad? Dice, o sea, humildad es que tú y yo consideremos al prójimo como más importante que yo mismo. Y luego el 4 nos da otra clave. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Humildad es esto.
que yo vea al otro y lo considere más importante que a mí y sus intereses más importantes que los míos. ¿Sabes por qué es tan difícil? Por causa de nuestro pecado. Porque la inclinación natural de nuestro corazón es la autoexaltación, es el orgullo, es la soberbia. Pero humildad tiene que ver con esto, es ser sensible a las necesidades de los demás. Y hermanos, en una generación de selfies, es raro que la gente tenga un interés sincero por los demás. Pero los hombres piadosos, hombres y mujeres piadosas, que muestran un interés sincero en los demás y en los intereses del otro. Para que exista unidad, las personas humildes y desinteresadas deben vivir para el bien de los demás. Una persona humilde piensa en los demás, una persona arrogante piensa solo en ella misma. Humildad es poner a Cristo en primer lugar, a mi prójimo en segundo lugar y a mí en último lugar. Hermanos, ese es el llamado del Evangelio y esa es la vida que da gloria a Dios y es digna del Evangelio. Lo más importante en nuestras relaciones no es ver quién tiene la razón. Lo más importante es mantener la unidad del Señor en medio nuestro. En uno de sus escritos, San Agustín decía: si me preguntan qué es lo más esencial de la religión, les diré lo siguiente: primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. John Stott escribió esto: en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo. Y Andrew Murray, otro autor, dijo lo siguiente: el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo podrá vivir en usted. El Señor dice que Él resiste al soberbio, da gracia al humilde. Sin humildad, hermanos, sin humildad no puede haber unidad, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Sin humildad no puede haber unidad. Y luego de tarea tú puedes leer Romanos 12, Filipenses 2, Colosenses 3 y Efesios 4. Esos pasajes hacen el mismo énfasis. Hay una relación estrecha, indispensable entre la humildad y la unidad de la iglesia. Es un énfasis impresionante en los escritos de Pablo esto que estamos viendo. 4 capítulos dedicados exclusivamente a darnos enseñanzas de que para que haya unidad es indispensable un carácter humilde. La humildad se manifiesta en mansedumbre. Dice ahí Efesios 4:2, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, humildad siempre produce mansedumbre. La humildad es una actitud interna del corazón, pero la mansedumbre es una actitud externa, es algo que podemos ver. Mansedumbre no es debilidad, no es timidez, no es cobardía. De hecho, en la antigüedad, ahí en la Biblia, el término que se usaba originalmente para mansedumbre es un mismo término que se usaba para referirse a un animal salvaje que había sido domesticado. Piensa en un caballo salvaje, que lo agarraban, trabajaban con él, quebraban su voluntad y lo domesticaban. El animal seguía teniendo su fuerza, pero ahora su fuerza estaba bajo el señorío del jinete. ¿Estás conmigo? Mansedumbre es eso.
Es poder, es fuerza bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Mansedumbre es poder bajo control. La Biblia nos habla de que Moisés es una de las mejores ilustraciones acerca de mansedumbre. De hecho, la Biblia nos habla que fue el hombre más manso en toda la tierra, Moisés. Fue un líder bien activo, imagínate, aproximadamente 2 millones de personas, él guiándolas por el desierto, 40 años, sin WhatsApp, sin radios, o sea, fue un líder activo, desafió a Faraón, guió al pueblo de Dios. La fuerza de Moisés estaba bajo el control de Dios. En Números 12 nos relata, no vamos a ir a verlo, te lo cuento rápido. En Números 12 nos relata que su hermana Miriam y su hermano Aarón murmuraron contra él. Y Moisés no se defendió de ellos. Dios lo defendió, los hirió a Miriam de lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se quebrantó, intercedió ante el Señor para que la sanara. Era un hombre manso. La persona mansa, por lo general, es una persona tranquila, amable, discreta. Una persona que apacigua, no que le echa leña al fuego, que apacigua. No es vengativa. Nunca está a la defensiva. ¿Por qué hay tantas discordias? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay gritos, insultos, descalificaciones, quejas? ¿Por qué no hay humildad? No hay mansedumbre, y no hay mansedumbre porque no hay humildad. La mejor imagen de mansedumbre es un cordero que va llevando, una oveja que va siendo llevada para que le hagan barbacoa. ¿Has visto la actitud de una oveja, de un borrego, una oveja, un cordero, cuando lo van a sacrificar? Lo acuestan ahí donde lo van a degollar, tranquilo, no grita, no patalea, lo matan y nomás como que se quedara dormido. Pero en el pueblo todo mundo sabe cuando van a hacer carnitas, porque el marrano, ese vato sí grita, chilla, se revuelca y hay que agarrarlo, pero machín. Pero la mansedumbre es muy bien representada por nuestro cordero que fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Estás conmigo? La humildad es indispensable para la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad se manifiesta en mansedumbre, pero también se manifiesta en paciencia, que es lo que el siguiente que dice el versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia. Paciencia, wow, paciencia. ¿Qué quiere decir paciencia? En el original quiere decir longanimidad, quiere decir soportar, quiere decir aguantar el sufrimiento sin llegar a la ira. Ahora, paciencia, piensa en esto, paciencia es un resultado de humildad y mansedumbre. No puedes ser paciente si no estás creciendo en humildad y mansedumbre. Paciencia es soportar el sufrimiento, es resistencia aguantadora. Es aguantar aun cuando otros te ofenden. Es soportar el agravio sin tomar venganza. Soportar las pruebas sin murmuraciones. La paciencia se cultiva confiando en el Espíritu Santo y meditando, escucha, meditando en cuán paciente ha sido Cristo contigo. ¿Ha tenido paciencia Cristo contigo? Hermanos, cada instante Cristo nos está teniendo paciencia. Cristo nos ha tratado con humildad, mansedumbre y paciencia, ¿sí o no? Aun cuando nos rebelamos contra Él, Él no llega y nos aplasta y nos quebranta y nos tritura. Muchas veces lo hace. Pero antes
Muchas veces antes de llegar a eso, Él con gracia, con paciencia, nos estuvo hablando al oído, al corazón, porque Él es manso, humilde y paciente. El otro elemento en el que la humildad se manifiesta es un amor aguantador o amor que soporta o amor sacrificial. Dice el texto, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Soportándose unos a otros en amor. Discúlpeme, no me fijé a qué hora empecé. Se me olvidó poner el cronómetro. Les suplico que no se fijen a qué hora voy a acabar. Normalmente uso un cronómetro, por eso se me fue el avión, estoy tan emocionado aquí. Ténganme paciencia. Vine a ayudarlos a ejercitarse. ¿Está conmigo? Ok. Soportándose en amor unos a otros. ¿De qué nos habla este tipo de amor que produce la humildad? Hermanos, el humilde ama con un amor sacrificial, un amor que soporta. Y yo creo que cuando habla de un amor que soporta, lo hace en dos sentidos. Yo lo entiendo en dos maneras. La primera es que soportamos las debilidades del otro. Es decir, que le tengo paciencia en sus debilidades, que tolero las debilidades del otro. Dice 1 Corintios 13:7 que una de las características del amor es que todo lo soporta. Nos dice 1 de Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. Habla de estar bien dispuesto a perdonar al que te ofendió. Dice Colosenses 3:12, un pasaje muy similar al que estamos estudiando. Dice, entonces ustedes como escogidos, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra Cristo, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, el amor que soporta es un amor bien dispuesto a perdonar al otro. Es un amor bien dispuesto a pasar a cubrir el pecado del otro. El humilde ama de tal manera que no anda exhibiendo el pecado de los demás. Lo cubre. Y no quiere decir que se hace de la vista gorda, pero con paciencia trata con su hermano. Y hay ofensas de ofensas a ofensas, ¿verdad? Hay ofensas menores que pudiéramos pasar por alto. Yo pongo a veces el ejemplo de que de pronto vas con un hermano, no sé, van en el mismo carro, él va manejando, de pronto alguien se le cierra, de pronto algo pasa y ¡pum! Se le sale una grosería. Y el humilde creo que lo pasa por alto. Ahora, si yo veo que en el hermano eso ya es parte de su lenguaje florido, pues ahí tengo yo que exhortarle, ¿verdad? Pero hay faltas, hay ofensas menores que pueden ser pasadas por alto. ¿Estás conmigo? Que todos estamos en un proceso. Imagínate si en el matrimonio no tenemos esta clase de amor, de estar pasando por alto algunas situaciones menores. ¿No sería posible el matrimonio? Sin esta clase de amor y más aún sin un amor dispuesto a perdonar, el matrimonio no puede funcionar, ni la iglesia ni la unidad de la iglesia puede funcionar. Se necesita un amor que todo lo soporta, un amor perdonador. Ahora, te dije que este amor que todo soporta creo que tiene dos implicaciones. Una es ser tolerante, paciente y perdonador con el pecado de mi hermano, ¿ok? Pero la segunda implicación creo que tiene que ver con soportar las debilidades del hermano. Y quiero usar una ilustración. Emanuel, ven, por favor. Emanuel chiquito, ven. Aguas. Súbete acá. Vamos a pensar que Emanuel, ¿te gusta el fútbol? O que te lastimaste el tobillo jugando fútbol.
¿No puedes apoyarlo? Levántalo. Entonces Manuel no puede caminar solo. Lo tenemos que ayudar a salir del campo. ¿Y cómo lo ayudo? Pongo mi hombro bajo su brazo y lo ayudo. Aquí está fácil este vato, por eso lo escogí a él. Y lo voy llevando. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy soportando. ¿En qué? En su debilidad. ¿Está conmigo? Gracias, hijo. De la misma manera, todos nosotros tenemos debilidades emocionales, debilidades de carácter. Escucha, no estoy hablando de situaciones de pecado, no estoy hablando de hábitos pecaminosos, porque en eso todos tenemos que trabajar y arrepentirnos. ¿Está conmigo? Pero estoy hablando de situaciones en las que genuinamente, por más que nos esforzamos, tenemos una debilidad. Te voy a poner un ejemplo. Tienes un hijo que no es bueno para matemáticas. Y por más que se esfuerza y por más que le ha echado ganas, las matemáticas no se le dan. No es un problema de negligencia, porque el muchacho se esfuerza. Es un problema de una debilidad. No todos somos hábiles en matemáticas. ¿Por qué cree que soy pastor? No se crea. Bueno, yo no era muy hábil en ello, era una debilidad, es una debilidad, pero entonces imagínate que el papá ve al hijo y lo mide con la misma vara, el mismo estándar, que al otro hijo que sí es buenazo para las matemáticas. ¿Qué va a hacer en el corazón de este muchacho que por más que se esfuerza, pero tiene una debilidad? ¿Qué va a hacer? Le va a herir su corazón. Ahora, todos nosotros tenemos ciertas debilidades. Hay personas que tienen debilidades emocionales para superar el luto, para superar diagnósticos de enfermedad, para superar situaciones difíciles de la vida, y otros lo superan más fácil. Ambas personas están orando y buscando de Dios, y uno sale más rápido que otro, y a veces podemos pensar, mira pero es un negligente, falto de fe, y que sin fe es imposible, y lo agarras a bibliazos, ¿verdad? Pero por más que el hermano busca, la hermana busca, en realidad no es un problema de incredulidad, muchas veces es un problema de debilidad. ¿Estás conmigo? Y yo creo que el texto también se refiere a eso. Humildad se refiere también a soportar, amar a mi hermano, soportándolo en sus debilidades. Dice Romanos 15, 1 al 3. Hermanos, no podemos esperar que mi hermano sea fuerte en todas las áreas. Eso no existe de este lado del cielo. Dice Romanos 15, 1 al 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Mira lo que dice: porque ni aun Cristo se agradó él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Piensa en Jesús. Jesús soportó las debilidades de sus discípulos. Jesús soportó las debilidades del carácter atrabancado de Pedro, del corazón dudoso de Tomás, de cómo era Juan, su hermano, etcétera. Jesús soportó las debilidades de sus discípulos, y Jesús soporta también tus debilidades y mis debilidades. ¿Me vas siguiendo? Una vez más te pregunto, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor contigo? ¿Cuándo puedes dejar de soportar a tu prójimo? Yo te voy a dar la respuesta. Cuando Cristo se canse de ti. ¿Sabes cuándo Cristo se va a cansar de un hijo suyo? Es imposible. Hermanos, cuando nos tenemos paciencia y nos amamos de amor sacrificial, estamos siendo como Cristo y estaremos contribuyendo a traer la unidad del cuerpo de Cristo, que esa es la única manera de vivir una vida digna del Evangelio. Con nuestra manera de reaccionar ante los desafíos de la vida,
¿Cómo reaccionábamos cuando estábamos en el COVID? ¿Cómo reaccionamos hoy ante las dificultades de la vida? ¿Estamos siendo alguien que contribuye a la unidad o al distanciamiento? ¿Estamos buscando los intereses de Cristo y su iglesia o los míos en primer lugar? ¿Qué es lo que más nos caracteriza? Piensa en esto, honestamente piénsalo. ¿Qué es lo que más te caracteriza a ti? ¿Humildad, mansedumbre, paciencia y amor? ¿O soberbia, irritabilidad, impaciencia, egoísmo, indiferencia? La humildad, la mansedumbre y la paciencia van a contribuir siempre a la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, donde hay personas, donde hay un grupo de cristianos que manifiestan un carácter humilde, ahí se genera un ambiente propicio para que florezcan las relaciones de amor y gracia, que es el ambiente donde los cristianos maduramos y donde Dios se lleva toda la gloria en medio de la iglesia. Eso queremos como iglesia. Yo les puedo hablar así porque de verdad yo vengo aquí y me siento como en casa, porque es lo que somos familia. Y yo sé que vengo aquí y estoy como en mi casa. Estoy como en mi iglesia. Y les vengo a hablar esto en el amor de Cristo. Queremos ser este tipo de iglesia, queremos crecer en ello. No estoy diciendo que no lo sean, pero queremos seguir creciendo en ello. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nadie hemos alcanzado la perfección en estos rasgos. Es más, no lo vamos a alcanzar en esta vida, pero necesitamos crecer en estos rasgos del carácter de Cristo. Ahora, dice el texto, siguiendo con él, versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el gran tema de Pablo en el capítulo 4, ¿verdad? La unidad. Y dos cosas que este texto dice de la unidad. Número uno, debemos mantener esa unidad. Dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. O sea, la unidad de la iglesia debemos protegerla y debemos trabajar por ella. Dice esforzándose. Y esforzándose está hablando de procurar algo con diligencia. Amados hermanos, la unidad de la iglesia no es algo que solo los líderes deben buscar. Es algo que cada miembro de la iglesia tiene que esforzarse, ser intencional en preservar, en procurar la unidad de la iglesia. Nadie puede quedarse nomás viendo. Necesitamos todos trabajar en ellos. Es un esfuerzo constante. Si vamos a mantener la unidad en el matrimonio, en la familia, en el grupo de casa, en la iglesia, en el equipo de liderazgo, las responsabilidades de cada uno, y todos debemos hacer nuestra parte para cuidar esa unidad. Porque el mundo, el diablo y nuestro propio pecado, si algo quieren destruir en la iglesia, es la unidad. Entonces la unidad es algo por lo que debemos trabajar diligentemente todos. Segunda verdad que dice este texto es la unidad del Espíritu. Dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y está hablando de la unidad que produce el Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Esa unidad ya es un hecho. Es decir, cuando tú creíste en Cristo y naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en ti, te dio vida y en ese momento te une a Cristo, pero te une a la iglesia. Y la iglesia a los ojos de Dios ya es una. Esa iglesia la conforman todos los nacidos de Cristo. Es la unidad del Espíritu. Escúchame, nosotros no creamos unidad. Debemos trabajar para mantenerla, para que cuidarla y preservarla, que es de lo que habla el texto. La unidad de los creyentes ya es una realidad espiritual. Nuestra responsabilidad es protegerla. La verdadera vida cristiana
consiste en mantener la unidad de la iglesia, consiste en amar a los hijos de Dios, aun cuando me parezcan algunos de ellos diferentes y raros o difíciles de soportar. Hay hermanos que te son difíciles de soportar, no contestes. A lo mejor tienes uno o dos ahí en tu casa. Todos tenemos hermanos que dices, híjole, ahí viene este hermanito, esta hermanita. El texto nos habla que debemos ser diligentes en amarlos a ellos. ¿Tienes hermanos que te son difíciles de soportar? No te preocupes, tú eres difícil de soportar para otros también. Hay algunos que te parecen raros, no te apures, tú también le pareces raro a alguien. Es nuestra realidad, hermanos. En el cielo todos vamos a ser bien fáciles de amar, pero todavía estamos en proceso. Dice el texto, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el pegamento, en el cemento que es la paz. Y creo que está hablando de que hemos sido reconciliados con Dios por Cristo y tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Dice un texto en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos paz con Dios. Pero cuando tú sigues leyendo el capítulo 5, nos habla de que también debemos buscar la reconciliación y la paz unos con otros. Ok, muy bien, hermanos. La vida digna del Evangelio consiste en mantener la unidad de la iglesia. Y ya tenemos los imperativos para lograr esa unidad de la iglesia. Ya tenemos los mandamientos. ¿Cuáles son? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor que soporta y ser diligentes en buscar esa unidad. Amén. Dios les bendiga. No se crea. Si nosotros nos vamos nada más con eso, posiblemente a estas alturas del sermón, tú ya te sientes bien apachurrado. Posiblemente dices, chale, creo que ninguna la libro. Creo que he crecido un poquitito. Si nada más nos fuéramos así, nada más sería una clase de pura moral. Pero hay buenas noticias para ti y para mí. Nosotros podemos crecer en esto y debemos crecer en esto gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. Y quiero que vayamos, antes de ir allá, lo primero que tenemos que considerar, por cuanto somos cristianos, es el ejemplo de Cristo. Hace un momento, antes de empezar, cuando iba a empezar la reunión, me parece, Emanuel leyó Filipenses 2:5. 2 del 5 en adelante. O sea, yo no me puse de acuerdo con él, yo nada más les dije que iba a predicar y de qué pasaje. No mencioné Filipenses 2, pero vamos a estar los pocos minutos que faltan en este pasaje de Filipenses 2. Porque ahí, para lo que yo he estudiado, el mejor pasaje para que yo pueda aprender y crecer en humildad, lo encuentro en Filipenses 2. Hay varias claves ahí. ¿Está conmigo? Entonces dice, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Solo te recuerdo un poco. Los 2 versículos anteriores nos dice, hace rato los toqué en Filipenses 2, donde habla lo que es la humildad. Poner los intereses del otro antes de mí y ver a los otros como más importantes que yo. ¿Te acuerdas? Y uno dice, ¡qué difícil! Sí, es difícil. Pero aquí está la clave. O sea, acaba de decir eso y dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, escúchame. Humildad no es algo que el mundo nos puede enseñar. Humildad la aprendemos y la obtenemos únicamente de Jesús. Es más, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y
humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¡Wow! Me encanta ese texto, porque Jesús nos da la clave de dónde encontrar el descanso para nuestras almas que batallan con ansiedad, con temores, con depresión, con trastornos de no sé cuánta cosa. Dice, ¿cómo vas a hallar descanso para tu alma? Ese descanso que tu alma tanto necesita. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el único texto en los evangelios, donde Jesús describe su propio corazón. Y Él dijo, soy manso y humilde. Aprendan de mí. Aprender de Jesús mansedumbre y humildad da descanso a nuestra alma atribulada y agobiada por los afanes de la vida. Entonces vamos a aprender de Jesús. Seguimos en Filipenses 2 y vamos a aprender de Él, porque Pablo dijo en el versículo 5 de Filipenses 2, haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a darnos claves acerca de la humildad de Cristo que nosotros debemos aprender de Él. Número 1, primera lección. Jesús se despojó de sí mismo, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este texto es tan impactante. El Dios creador del universo, el Verbo se hizo carne, se despojó a sí mismo, es decir, Jesús se autolimitó voluntariamente, se autolimitó de sus privilegios como Dios y se hizo siervo. No se aferró a su posición. Hermanos, necesitamos humildad. Tiene que ver con necesito dejar de ambicionar posiciones y enfocarme en servir. Hermanos, no estamos en competencia. Los cristianos no competimos unos con otros. Los cristianos buscamos ser fieles con lo que se nos ha encomendado. El mundo te dice que si tú tienes tanto dinero, que si tú tienes, que si tú eres, que si tú logras, entonces serás gran persona. El Evangelio nos dice, renuncia a lo que este mundo te ofrece. No ambiciones posesiones, no ambiciones posesiones, no ambiciones posiciones. Sé fiel con lo que se te ha dado. Jesús se despojó, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y vino a mostrarnos lo que es la humildad, y tiene que ver con eso. Ahora estamos tan aferrados a ser el jefe de la clase, a ser el mero ahí, ¿verdad? El capitán del equipo. Hermanos, necesitamos despojarnos. Segunda lección. Jesús se hizo siervo, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De siervo, el siervo sufriente. Jesús vino a servir y a salvar. Servirnos unos a otros nos ayuda a mantenernos humildes. ¿Quieres crecer en humildad? Sirve. Sirve, empieza en tu casa. Aun si tú eres el papá, el esposo, sirve en tu casa. Tiene una actitud de siervo. Llego muy cansado del trabajo. Sí, pero eres siervo. No eres el sultán que tiene a sus súbditos. Eres un siervo. El énfasis en la Biblia, cuando habla de liderazgo, ya sea pastoral o en el hogar, el énfasis siempre es el servicio. No en que tengo autoridad, no.
El énfasis es que Dios nos da eso para servir, ser los líderes en servicio. Cuando servimos nos ejercitamos en humildad, especialmente cuando servimos a las personas que nos son muy difíciles de soportar. Humildad es poner los intereses de los demás antes que los nuestros, y es tratar a los demás con una actitud mansa y respetuosa. Es servir aún a los que me son difíciles. ¿Te has puesto a pensar que esa última noche que Jesús, de acuerdo a Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos, te has puesto a pensar que entre ellos estaba Judas? Más adelante en la noche Judas salió, pero en ese momento Judas estaba ahí. Y Jesús sabía, Él me va a vender por unas monedas de plata. Y Jesús no había ni un ápice de hipocresía en Él. Jesús lo sirvió con un corazón humilde, un corazón que amaba a Judas. ¿Quieres crecer en humildad? Sirve, y de manera particular a quienes te son difíciles de soportar. Eso te va a ayudar a crecer y a tratar con tu propio corazón. Tercera lección en este texto, hemos visto, Jesús se despojó de su posición, no dejó de ser Dios, se autolimitó de sus privilegios por un tiempo, se hizo siervo. Tercera lección, Jesús obedeció, dice versículo 8, y hallándose en forma de hombre, mira qué dice, se humilló a Él mismo, es decir, Él mismo hizo un esfuerzo para mantenerse humilde, es decir, intencionalmente se mantuvo humilde. Se humilló Él mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Jesús se mantuvo humilde al ser obediente a la voluntad de su Padre. Él se sometió gozosamente a la voluntad del Padre con el propósito de glorificarlo. Hay pasajes donde dicen, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Jesús hallaba hasta satisfacción en someterse a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre incluía ir a morir a una cruz. El humilde obedece a Dios y obedece a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. El arrogante se rebela. La rebelión es una característica del primer rebelde, el diablo, y de los hijos del diablo. La rebeldía emana de un corazón soberbio que quiere hacer su voluntad porque solo está buscando su propia gloria, pero el humilde se somete porque no está buscando su gloria, está buscando la gloria de Dios. Hermanos, crecemos en humildad al aprender este gran ejemplo de Cristo, al meditar en Él. Crecemos en humildad. Escucha, te estoy dando claves que veo en la palabra y nos ayudan a crecer y a desarrollar este fruto del Espíritu que es la humildad, pero nosotros debemos ser intencionales en crecer en ello, resistir nuestro orgullo, pero ir a Cristo, aprender de su ejemplo, pero también en humildad. Crecemos en humildad al pensar y meditar a menudo y de manera profunda, escucha, en cuán accesible es Cristo para nosotros. Que tú puedes pasar tiempo constantemente y profundamente pensando qué accesible es Cristo para nosotros, con cuánta paciencia, con cuánta mansedumbre, humildad Cristo me ha tratado a mí. Hermano, Jesús siempre es accesible para ti y para mí. Te quiero decir algo, si tú estás en Cristo, Jesús nunca se cansa de ti.
ni tus pecados pueden hacer que Cristo te deje de tratar con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Dane Ortlund, en su libro Manso y Humilde, que recomiendo ampliamente, escribe lo siguiente acerca de Jesús: manso, humilde y sereno. Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación. No se enoja con facilidad. Es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para él no es señalar con su dedo, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida. Si tú has creído en Cristo y estás caminando con Él, y por alguna razón estás en un periodo en tu vida en que sabes que has fallado a Dios, que has pecado, que has dejado de buscarle, yo te tengo una noticia: Él no se ha cansado de ti y Él te está esperando con brazos abiertos. Vuelve a Él, porque Él te ama y te está esperando. Vuelve a Él en un sincero arrepentimiento y dependencia de Él. Siguiendo con nuestro pasaje, pero ahora en Filipenses 2, otra manera en la que crecemos en humildad es no solo meditar en que Él se despojó de sí mismo, que Él se hizo siervo, que Él se hizo obediente, pero meditar en la gloria de Cristo. Dice versículo 9 al 11, por lo cual, o sea, por cuanto se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, crecemos en humildad cuando meditamos en la gloria de Cristo, cuando nos recordamos a nosotros mismos, cuando nos recordamos a nosotros mismos, Él es Dios, Él reina. Yo no soy Dios. El mundo no tiene que girar alrededor de mí. Las cosas no tienen que salir como yo siempre quiero. Él es Dios, Él reina. No se trata de mi reino, se trata de su reino. No se trata de mi gloria, se trata de su gloria. Y el fundamento para esta unidad, ya para terminar, y creo que es la segunda vez que lo he dicho, yo soy como el teatro, doy 3 llamadas, esta es la segunda llamada. Regresamos a Efesios para terminar. El fundamento, hermanos, lo que nos une, o sea, el fundamento, ya vimos cómo vivimos una vida que es digna del Evangelio, es una vida que busca la unidad, y esa vida que busca la unidad es una vida que está creciendo en humildad, mansedumbre, paciencia, amor sacrificial. Pero ¿qué es lo que hace posible nuestra unidad? Hermanos, lo que nos une no son buenos sentimientos nada más o buenas intenciones, porque la iglesia está formada de personas diferentes, diversas. Lo que nos une es mayor que lo que nos diferencia. ¿Está conmigo? En el cielo no va a haber esto de que unos sean mexicanos y otros gringos, o de primer mundo, tercer mundo. No va a haber eso. No va a haber que de la América y de las Chivas. No va a haber eso, hermano. Allá todos vamos a ser del Cruz Azul. Pero lo que nos hace uno, mira el versículo 4 al 6 de Efesios 4 para terminar. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo. Y mira, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Escucha, Dios está por encima de todos, está sobre tus intereses y mis intereses, están los intereses de Él. Necesitamos entender, la familia que Él te dio, en última instancia, es su familia. La iglesia del Señor no es nuestra, es su iglesia. Hace casi el próximo mes, creo, sí, el próximo mes se cumplen 14 años que quedé a cargo de la iglesia que estoy sirviendo. Teníamos otro pastor, el pastor murió de una manera inesperada y yo era como el copastor en ese tiempo, así me decían, y quedé a cargo. Y hermano, créeme de verdad, yo tenía mis propias ideas que iba a hacer con esa iglesia. Y el primer día que estábamos para la reunión, Dios ni me dejó empezar la reunión. Y no puedo platicar toda la historia porque es más larga que la prédica, pero Dios me quebrantó. Y quebrantó mi orgullo. Había mucho orgullo. Yo tenía mis propias ideas de lo que iba a hacer con esa iglesia. Y Dios en su misericordia me lo impidió. Y yo recuerdo en ese tiempo de quebranto que duró meses, yo recuerdo a Dios oír, no con voz audible, pero Dios habló a mi corazón. No es tu iglesia, es mi iglesia. Dios nos conceda, hermanos, la gracia de vivir siempre con esa actitud. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque desde que yo conozco a Emanuel, a Jorge, yo les puedo decir, yo he visto esa actitud de reconocer que esto es una iglesia del Señor. La unidad es importante para Dios. Es muy importante. Jesús oró por ello en Juan 17. Hermanos, cuando somos uno, mostramos mucho mejor el carácter de Cristo, que es manso, humilde, paciente y nos ama con amor sacrificial. Cuando somos uno, crecemos y maduramos. Cuando somos uno, el mundo cree en Jesús. Ahora, honestamente, ¿te parece que es difícil que se logre la unidad de la iglesia? Yo te voy a decir algo, sí es difícil. Porque nuestro pecado lo hace difícil, pero para Dios no hay imposible. Quiero nada más, ahora sí, tercera llamada, para terminar. Mira el versículo anterior a nuestro texto. Empezamos en Efesios 4:1. ¿Estás conmigo? Mira cómo terminó el capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús y por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego dice, vivan en humildad. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Te parece bien si oramos juntos y le pedimos, Señor, hazlo en mí? Hazlo en mí.